Bueno, nuevamente muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Bueno, voy a recapitular un poco. Ángeles Cruz, yo tuve la fortuna de conocerla en el set como compañera actriz. Esto fue, ya van a ser 15 años, en la película Espiral. Hace 11 años ella escribe su primer cortometraje, que es La tiricia o cómo curar la tristeza, y con esto ella empieza a dirigir. En este equipo de trabajo que se hizo desde hace 11 años y que la hemos acompañado a lo largo de los distintos trabajos que ha hecho, está Noé Hernández, Sonia Couo y una servidora que hemos estado trabajando con ella, igual que Rubén Luengas, que es el músico y que hace toda la música original para los proyectos de Ángeles. Él es un etnomusicólogo oaxaqueño, también mixteco, entonces tienen una complicidad increíble Ángeles y él, porque tienen como los mismos, ellos dicen recuerdos sonoros. Y eso creo que se plasma como muy bien en todos los ambientes que tienen, en todos los proyectos que se ha hecho. También está Rodrigo Castillo en el diseño sonoro, y bueno, Mariana Miranda en el vestuario, y hay varias personas que se han ido sumando poco a poco a los distintos proyectos. Hemos filmado 3 cortometrajes y ahora 2 largometrajes ya en la comunidad de Ángeles. Esta película se filmó en Villa Guadalupe Victoria, que es de donde es originaria ella, y con mucho orgullo les puedo decir que solo vemos 6 actores con formación, el resto del elenco son actores naturales y todos pasaron por un proceso de casting como cualquier persona para poder encontrar a cada uno de los personajes. Muchos de ellos han participado en los distintos proyectos de Ángeles, algunos como extras, por ejemplo, por ponerles el ejemplo del personaje que hace a mi tío, o el personaje que hace al papá de Sonia Couo. Son actores que han estado desde el principio como extras y poco a poco han ido teniendo otros personajes. Entonces, la comunidad se ha volcado a hacer este cine de Ángeles. Ella dice que hace cine en comunidad y cuando lo dice realmente es en toda la extensión de la palabra. La comunidad de Ángeles la ha arropado muy bien, entiende como muy bien la dinámica de lo que es hacer cine, la disciplina, el rigor con el que se tiene que trabajar. Y pues bueno, esto es parte de este camino que hemos llevado. Súper bien. ¿Alguien de ustedes tiene una pregunta o un comentario? Bueno, Fer, les pasa hasta allá atrás. Hola, buenas noches. Yo quisiera saber si de casualidad, ¿cómo preparaste tu personaje? ¿Te fuiste a vivir un tiempo al pueblo para empaparte más o para poder interpretar muy bien a este personaje que lo hiciste excelente? Gracias. Muchas gracias. El trabajo de Ángeles justo es eso, hay mucho trabajo de mesa, mucho trabajo previo, y a ella desde que hicimos La tiricia, antes de que nosotros supiéramos que íbamos a filmar, por ejemplo, este trabajo, nos llevó a Noé, a Sonia y a mí, a la comunidad, primero a conocerla, a conocer el ritmo, a respirar, cómo respira la gente, a andar como anda la gente en las calles, y creo que eso es parte importante de poder ser parte de la comunidad. Ya en mi trabajo específico, sí, efectivamente estuve yendo tiempo antes a la comunidad, me tocó todo el proceso de casting, entonces también el poder encontrar a cada uno de los personajes con los que a mí me tocaba interactuar, que en este caso es el personaje de Rosita, mi hija, mi mamá y mi tío. Entonces, pues sí, desde el casting fue involucrarnos con ellos, ver de qué manera podíamos tener esta energía para trabajar juntos en el set y tener muchos ensayos. A Ángeles le gusta que todos sepamos qué es lo que vamos a hacer en el set, para que cuando ya llegue todo el equipo, nosotros ya estemos preparados. Entonces sí hubo esta preparación. Y un poco de manera personal también como ir entendiendo estas violencias con las que vivimos. Para mí, por ejemplo, las cosas que más, en lo que más tuve que trabajar fue en cómo llenar estos silencios que tiene la película, donde se dice todo. Así.
Hola, buenas noches. ¿Cuánto tiempo tardaste haciendo la película? El rodaje fueron 5 semanas, 4 en la comunidad de Guadalupe Victoria y 1 semana en la Ciudad de México para las secuencias que son dentro de la ciudad. Bueno, buenas noches. Yo tengo una duda. ¿Cómo se abordó con la jovencita el tema que se trató de ella? Para no... Bueno, sí, ¿cómo se maneja este tipo de situaciones con ella que está viviendo eso? Bueno, en su personaje. Sí, afortunadamente Laurita, que es la niña que interpreta al personaje, no ha vivido una situación así, y Ángeles es muy cuidadosa en cómo llevarla a este estado en el que tiene que estar el personaje, y en este caso con ella lo que hizo fue preguntarle qué era lo que más miedo le tenía, y Laurita le respondió que al diablo. Y Ángeles le preguntó que por qué al diablo, y Laurita compartió que su mamá le había hablado que el diablo era un ser muy, muy malo y que podía hacerle cosas malas a ella. Entonces Ángeles le decía, ok, entonces ese hombre que ves ahí es el diablo y te quiere hacer daño, pero no quieres que él se dé cuenta que tú ya sabes que él es el diablo. Entonces de esa manera ni siquiera tuvo que hablarle del tema del cual estaba hablando, pero la esencia estaba ahí, y así es como trabajó con ella. En la película, en los cierres, me parece que cuando tira la piedra es como un cierre de un círculo, igual con el fuego, ¿no? Cuando queman la casa. Bueno, eso me parece, ¿no? Pero mi pregunta era si esta forma de manejar esos cierres es como por una relación con la cosmovisión mixteca, o es simplemente algo personal y particular de la dirección y producción de la película. Yo creo que están ambas. En muchos momentos lo que platicamos con Ángeles es que a veces arrastramos nuestras propias piedras sin saber por qué, ¿no? En el caso de mi personaje, que sale de esta comunidad, la primera vez sale huyendo y la segunda vez decide tomar acción de esto, ¿no? Entonces yo creo que son ambas, y esta limpieza que hace con la piedra y con el río es como algo recurrente de Ángeles, y yo creo que ahí es donde tiene que ver con esta cosmovisión mixteca, porque en el cortometraje de La Tiricia, o Cómo curar la tristeza, una manera de limpiar justo este dolor es a través del agua, y en este caso es con flores. No sé si ya lo mencionó, pero ¿cómo surgió la idea? Porque se me hizo muy interesante, que tocó bastantes temas conectando las historias, y sobre todo, corríjame si estoy mal, pero lo que estoy platicando con mis amigas, tocó los temas del machismo, que están muy fuertes en México, y más en los lugares que son alejados de la ciudad y cositas así. Se me hizo muy interesante y quería saber cómo nació la idea de conectar todo y todo eso. Bueno, la idea de esta película surgió a partir de 3 monólogos de los personajes principales femeninos, que son Toña, María y Chabela. Y Ángeles dice que ella no sabía para dónde iba a ir, si esto iban a ser cortometrajes o qué iba a suceder. Posteriormente ella toma un taller de argumento con Laura Santullo, y ahí es donde ella empieza a desarrollar estas historias. Lo que Ángeles dice es que cuando ella empezó a escribir, pensó que la historia iba a ir de personajes migrantes que regresan a su comunidad, y que conforme fue desarrollando se dio cuenta que más bien hablaba de este pequeño espacio que tenemos las mujeres de decidir sobre nuestro primer territorio, cuerpo. Y en cuanto a lo que mencionas del machismo, también ella lo menciona como algo que no solamente atraviesa a las mujeres, sino también a los hombres. Y creo que es muy
la manera en cómo nos lo comparte, de ver también a este personaje de Esteban, que finalmente pues él también está atravesado por este machismo, ¿no? Y cada uno de los personajes nos da esa posibilidad de poder decidir si seguimos en el mismo círculo o si lo rompemos. Hola, buenas noches. ¿Tuvo alguna preparación antes o después para el hecho de estar en un personaje que fue abusado de niño no le afectara personalmente? Mira, más bien como que se destaparon muchas cosas a partir de trabajar el personaje de Toña. Me di cuenta, yo soy de la Ciudad de México, crecí en las orillas de la Ciudad de México, y a partir de ir trabajando el personaje me di cuenta de todas las similitudes que tenía con él, y una de ellas era esta violencia sistematizada en la que hemos crecido. Yo, para trasladarme hacia el centro de la Ciudad de México, que es donde estudiaba y donde donde he hecho la mayor parte de mi formación y de mi trabajo, pues tenía que trasladarme en transporte público, muchas veces fui violentada, y esta cosa de quedarnos calladas, ¿no? Porque pues a mí me lo enseñaron así desde chica. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar el personaje de Toña, me empiezo a dar cuenta de todas las similitudes que hay, y eso, de cómo también llegar a esa decisión de denunciar me pareció muy difícil, porque yo misma no lo hacía. Yo era de las que si me decían algo en la calle, caminaba más rápido o me hacía chiquita, o sea, y entonces me ayudó mucho a entender por qué Toña huye, por qué Toña deja a su hija, y cuando regresa a la comunidad y empieza a tomar estas decisiones donde primero parece que está huyendo de ellas, pero poco a poco ella también va haciendo una toma de conciencia. Entonces creo que al interpretar el personaje de Toña también fui sanando muchas cosas a nivel personal. Sí, gracias. Bueno, felicidades por el trabajo, la verdad me pareció muy interesante. Y mi pregunta era, bueno, como estás comentando, trataste muchos temas que tienen como hilo conductor el machismo, y trabajaron en una comunidad. Conociendo las comunidades en México, pues todas están atravesadas por ese hilo de machismo. ¿Cómo pudiste trabajar o cómo pudieron trabajar con actores originarios de la comunidad sin meterles ruido y un conflicto social? ¿Cómo lograron lidiar con esa parte? Yo creo que a fin de cuentas, en estos 11 años que llevamos de ir a la comunidad, también hemos tenido un crecimiento en conjunto. El primer cortometraje de Ángeles habla sobre el abuso sexual infantil. El segundo cortometraje, que es La Carta, habla sobre las relaciones lésbicas en mujeres indígenas, y de alguna manera ya esto ha ido abriendo también como el tema en la comunidad. Evidentemente sigue habiendo pues esta doble moral, ¿no? Y evidentemente hay temas que son mucho más incómodos que otros, pero justo creo que eso es lo que Ángeles quiere, ¿no? Como abrir este debate y decir, a ver, en la comunidad, por ejemplo, se habla, como en muchas zonas de Oaxaca, sobre la homosexualidad masculina, y está reconocida y no pasa nada, y en el caso de las mujeres, lo que a Ángeles le pasó, y ella lo comparte, es que de repente decían, no, pero eso no existe. No, o sea, entre mujeres no, eso no existe. Entonces, a ella en primer momento se rió y después dijo, qué cosa que ni siquiera se puedan imaginar que pueda existir una relación de amor entre dos mujeres, ¿no? Que pueda existir este placer entre dos cuerpos femeninos. Entonces, cada uno de estos temas creo que ha sido importante también abrirlo en la comunidad. En alguna presentación que hubo en Oaxaca nos acompañó Epifanio, el personaje que hace al papá de María, y era la primera vez que veían la película, y él estaba muy conmovido y muy emocionado y decía, tenemos muchas cosas que reflexionar. Y acabamos de presentar la película finalmente ya en la comunidad, y la respuesta de la gente, nosotros estábamos muy temerosos, por ejemplo, de la primera escena, ¿no? La escena de los dos personajes femeninos, y para la gente fue algo, para la mayoría de la gente, pues fue algo que es una escena de amor, punto, ¿no? Más allá de si es entre un hombre y una mujer y una mujer. Entonces,
creo que también el cine de Ángeles ha ido abriendo como estos temas para debatirlos. No es que convenza a nadie de nada, pero el hecho de ya ponerlo en la mesa, creo que eso está ayudando bastante. Acabamos de hacer una gira por la Mixteca Alta y Baja, se tocaron 12 comunidades y la mayoría de la gente, por lo menos en las respuestas que daba cuando compartían que habían ido a ver la película, es esta reflexión y esta posibilidad de a través del cine poder identificarse con algún personaje o reconocerse o reconocer a alguien ahí. Bueno, ahí tiene... Bueno, primero que nada, muchas gracias por este proyecto que comparten y que llega hasta nosotros, a esta reflexión, y las palabras que dices y las respuestas que has dado creo que todavía nos amplían más acerca de todo el trabajo que hicieron o lo que hubo detrás. Es impresionante no solamente ver la película, sino además escucharte y saber que hay dos vías. Hay de ida y de vuelta a este proyecto y lo están regresando a la comunidad a través de esta reflexión. Creo que estoy maravillada de esto y gracias por tus palabras. Gracias. Bueno, hay muchas preguntas. Yo pensé que... Hola, buenas noches. ¿Qué consejo le darías a alguien que quisiera dedicarse a esto? Como a actuar o a escribir sus historias y sobre todo historias como de temas así de controversiales. ¿Qué le dirías? Primero, gracias. Gracias, porque necesitamos voces frescas, necesitamos voces nuevas, necesitamos cambios de narrativas, necesitamos discursos más congruentes. Y si tú te atreves a contar una historia, tienes la necesidad de contar esa historia, el equipo que se sume a ese proyecto seguramente va a sumar. Hace poco escuchaba a alguien diciendo, sí, pero es que las actuaciones luego se vuelven muy exageradas y unos comentarios que yo le decía, ok, pero yo me he puesto a escuchar ciertos diálogos y digo, Dios mío, ¿de qué manera se podría decir esa línea? Entonces creo que es un todo, creo que todo parte de tener una idea y después aferrarte a esa idea y nutrirte y rodearte de gente que te vaya acompañando en el proceso. Yo creo que eso es lo que ha hecho Ángeles. Yo me siento muy afortunada de ser parte de este equipo de trabajo tan solidario, tan amoroso, donde coincidimos con el discurso de Ángeles y coincidimos todos, no solamente las mujeres. O sea, Noé está con nosotros ahí y él coincide con el tema y agradece muchísimo los personajes que puede interpretar en las historias de Ángeles, porque lo sacan de este estereotipo en el cual lo han encasillado y donde nos encasillan a cada una de nosotras. Entonces eso, nos va a haber muchos, entonces hay que tener la fortaleza, y creo que esa fortaleza te la da el equipo con el que te vayas uniendo y creciendo. Gracias. Ellos también vinieron el miércoles para ver la otra película. Yo tenía una última pregunta porque, bueno, está padrísimo, o lo comentamos antes de la película también, esa película ha ganado muchos premios y se ha exhibido en muchos lugares. Hasta ahorita llegó al tour ahí donde se filmó y a esas comunidades, pero también ha significado mucho a muchas personas en otros países y, bueno, a pesar de parecer como a primera vista como una historia chiquita o de un lugar chiquito, pues es como tiene muchos valores universales también, ¿no? Ya se me olvidó la pregunta. Bueno, pero ¿quieres comentarnos un poco de cómo fue recibida también en otros lados? Pues bueno, la película se estrenó el año pasado en el Festival Internacional de Cine de Miami. Nos tardamos en que saliera a la luz porque pues nos tocó la pandemia en el año que le iba a tocar estrenarse, y
afortunadamente tanto Ángeles Cruz como su productora, que son Madrecine, que está integrado por Lola Obando, Lucía Carreras, que es la directora de Tamara y la Catarina, y Ángeles, tomaron la decisión de esperar al momento en el que la película se pudiera ver de manera presencial. Entonces, en este festival, que fue de los primeros que empezaron en formato híbrido, es donde se estrena la película. Al día de hoy hemos estado en más de 50 festivales a nivel internacional, y la verdad es que, como lo dices, Nina, ha tenido un recibimiento increíble, ha sido muy amoroso la respuesta del público. Al día de hoy lleva 16 premios. Dentro de esos premios ha estado el premio del público, el premio del jurado joven, el premio a nueva directora. Y entonces, pues uno, cuando ve su película por primera vez, obviamente la vemos con mucho amor y pensamos que hicimos una gran película, pero cuando empezamos a ver la respuesta del público, entonces eso nos va fortaleciendo, diciendo, no, creo que sí hay algo que está conectando. Yo, de manera personal, creería que es la honestidad con la que Ángeles trabaja y escribe sus historias, cómo involucra a su comunidad. Para mí, Ángeles es una persona que está cambiando referentes. Ella está muy interesada en los niños, en las infancias, y yo creo que por eso hace todo este trabajo de llevarlo a su comunidad. Y en su comunidad, por ejemplo, por lo menos hay niños que ya saben que si ellos quieren hacer cine, sí van a poder hacer cine, porque ya hay alguien que les está enseñando, que vino de esa misma comunidad y lo pudo hacer, y que está adquiriendo todo este reconocimiento, no solamente de su comunidad, sino a nivel internacional. Entonces, pues sí, nos sentimos muy, muy emocionados. Ahorita, bueno, el martes son la entrega de los Arieles. La película está nominada en 8 categorías, y pues nos sentimos muy emocionados, porque a fin de cuentas pues ya es el reconocimiento ahora de nuestro gremio y del público mexicano. Respondiste la pregunta que no te hice, pero bueno, te agradecemos muchísimo, porque, o sea, lo que iba a decir o preguntar es que esa película, se nota que además de sus propias comunidades de ángeles que fueran a ver ahorita, pues también ponen mucha atención en llegar a comunidades como la nuestra, que esta película, bueno, tuvimos la fortuna de proyectarla anteriormente, pero como he notado que todos los días, hace 2 días estaban en Los Pinos, Ángeles iba a estar aquí hoy, pero está presentando la película en Los Ángeles, y bueno, que el acompañamiento que le dan y la atención que le dan, y que también aquí a los audiencias le cuenten que sí pueden hacer cine, pues es muy importante. Pues muchas gracias y muchas felicidades, y pues estamos viendo los Arieles el martes. Muchísimas gracias. Me gustaría agradecer a espacios como este, que no... Sí, tienes razón. A espacios que nos permiten traer nuestro cine, compartirlo con ustedes de manera directa, y también a la Ruta del Talento, que es quien en esta ocasión organizó esta visita. Y pues gracias, porque el cine en comunidad se hace junto con ustedes. Muchísimas gracias y buenas noches. Thank you.